Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? Hoy estamos presencialmente desde Rosario, ¿no es verdad? Hola Ramiro, sí, hoy no hay uno en Brasil y otra parte en la Argentina, sino que los dos coincidimos en Rosario. Y vos viniste precisamente el día lunes o martes, ¿no? El lunes, fui a Buenos Aires el lunes, estuve en la asunción de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner el día martes 10, en lo que fue una verdadera fiesta el día entero, Osvaldo. La ciudad de Buenos Aires estaba tomada por... No se habló, me parece, de números. No hubo cantidades, pero realmente yo de las imágenes que se veían, lo que me extrañó en sobremanera era que a Diagonal Norte y Diagonal Sur se la había llena de personas. Yo nunca había visto un acto que las diagonales estuviesen con tantas personas. Vos estabas ahí, me dirás si es cierto o no. Sí, absolutamente cierto, Osvaldo, absolutamente cierto. Yo estaba en una esquina, digamos, muy tradicional, que es la esquina de Avenida de Mayo con 9 de Julio. Para los que no nos escuchan, la Avenida de Mayo es una avenida muy, pero muy ancha, y que va hasta la Casa de Gobierno. Son aproximadamente unas 5 cuadras, y estaba todo lleno. Era difícil llegar a la Plaza de Mayo. Nosotros conseguimos estar en esa fiesta. Nuevos tiempos, ¿no? Nuevos tiempos, no. Se veía la felicidad de la gente, la alegría. Yo la vi por televisión, no la vi presencialmente, pero con los que pude leer que estuvieron, dice que realmente fue una fiesta, que no hubo ningún inconveniente, ningún conflicto, no hubo violencia para nadie, que la verdad que es un acto, no sé si llamarlo acto en definitiva, ¿no? Si no, diríamos, como bien dijiste, una fiesta. Una jornada de fiesta, podemos decir, porque comenzó, digamos, a la mañana temprano en el Congreso, cuando hacen el discurso Alberto Fernández al Congreso, y después siguió con eventos musicales durante toda la tarde en la Plaza de Mayo, y terminó justamente con los discursos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Ya era casi las 7:30 de la tarde, ¿no, Galo? No sé si no era ya pasada las 8, no sí, me acuerdo. Fue realmente muy tarde, y la gente se mantuvo casi toda la tarde con un día realmente de muchísimo calor. Un día calcinante. Nos cocinamos. Dice que empezó la reactivación del país, sobre todo en la venta de agua mineral, ¿no? Sí, porque era impresionante cómo se perdía el líquido, ¿no? Era terrible. Y ya hablando de nuevos tiempos, también podemos hablar un poco de Bolivia, ¿no? De Evo Morales, que ahora se encuentra en la Argentina en calidad de refugiado, y que llegó al país apenas un día después, ¿no? ¿No es verdad, Osvaldo? Sí. O sea, podríamos decir que realmente es una buena, ¿no? Sí, es una buena, tenés razón. Porque la situación en Bolivia, no está nada fácil. El MAS, que es el partido mayoritario, el cual responde a Evo Morales, o Evo Morales responde al MAS, como se quiere decir, se hizo una convención bastante grande el día sábado en la ciudad de Cochabamba para poder ver cómo hacer frente a estas elecciones que van a ocurrir. Pero hay mucho clima entre ellos de desunión, de autocríticas, porque fueron hechos que conmovieron al país, y lógicamente también al movimiento socialismo le alcanzó sacudón así, ¿no? Y con los dirigentes que están siendo perseguidos. Entonces Evo Morales, estando acá en Argentina, ya mucho más cerca de Bolivia, ¿no?
va a poder de alguna manera articular mejor lo que va a ser la campaña electoral, Osvaldo. Sí, Ramiro, la versión inclusive que anda circulando acá en la Argentina es que se va a instalar en Salta, se supone que en Orán o en alguna otra ciudad cercana a Bolivia, las más cercanas, había que aclarar un poco para los que no son argentinos, que las provincias de Salta y Jujuy, bien digo, son las que son limítrofes con el estado de Bolivia, por lo que todos apuntan a que se va a instalar en Salta para, en cierta medida, poder ayudar a la conducción del MAS en el proceso electoral que se está vislumbrando. Que realmente, Ramiro, esto no es noticia ni nada, ¿no? Lo que voy a decir, pero yo no sé si realmente el proceso electoral va a avanzar tal cual dice la presidenta autoproclamada de Bolivia. Creo que van a hacer todo lo posible para que la situación no siga avanzando, porque no se ve que haya un avance. Inclusive hay ciertas disidencias en el partido, que no es tampoco partido gobernante, sino en la coalición gobernante, donde Camacho ha tenido una serie de problemas en Estados Unidos, en algunos discursos que dio, en algunas presentaciones que tuvo, por lo cual no sé si es tan firme esa alianza y cómo va a ir avanzando, pero es nada más que una idea mía que espero que me equivoque, ¿no? No, es una buena especulación la que estás haciendo, Osvaldo. Me parece que está muy acertado, porque ellos no dieron este golpe de Estado para irse del país perdiendo las elecciones, y no tienen capital propio como para poder ganarlas. Entonces, es muy posible que realmente, volvemos a una expresión de Brasil, ¿no? Que la empujen con la panza, o sea, que la pateen para adelante, porque no creo que nuevamente hayan hecho todo esto para entregar el poder ahora a otra persona que sea del movimiento al socialismo. Esos ojos de muñeco no sirven para describir el mundo que hay detrás de ti. Deberes llegar a mi donada, esas nadas que mis ojos. Por eso está muy, pero muy complicado, e inclusive está muy complicado, me parece que hasta para la propia Cancillería de los Estados Unidos, hasta para el propio Departamento de Estado, porque no tiene muy claro quiénes son sus aliados y quiénes son sus no aliados. Ahora tiene problemas con Camacho, ¿no? Sí. La semana pasada tuvo problemas con el autoproclamado Guaidó. Sí, Guaidó. Entonces... de todas maneras, o sea, Camacho, y vos me criticás porque siempre lo traigo a Bolsonaro, ¿no? Pero me hace acordar a Bolsonaro que no se puede esperar una posición muy diplomática, ¿no? Parecería que a veces se mueven como un elefante en una cristalería. Por eso supongo que eso debe ser unos roces que deben surgir con el gobierno norteamericano, que tampoco es tan ingenuo para creer que con el simple hecho de decir que están a favor de esa política van a recibir todo el apoyo, si ven que en la gente no hay apoyo. Inclusive esta medida de que Evo esté acá en la Argentina y que esté con contactos con el MAS en Bolivia, y a su vez por su carácter de refugiado y no asilado, por lo cual le permite, según el gobierno argentino, que pueda declarar, porque se equivaldría a un ciudadano argentino, entonces no se le puede prohibir la libertad de expresión, declarar, pensar o decir a ningún ciudadano argentino, con lo cual también estaría Evo Morales, por lo cual esa situación creo que va a hacer que en Bolivia se vaya extendiendo sin saber qué va a pasar, el sin saber. Y de alguna manera eso que estabas comentando con relación a la posible actuación de Evo Morales en el campo de la política me hace recordar un poco también lo que está ocurriendo en Brasil con Lula da Silva, ¿no? Que también ahora va a empezar a partir de enero con las caravanas por el norte de Brasil para tratar de articular un frente progresista para las campañas electorales que van a ser las elecciones municipales ahora en el año que viene, en el 2020. Y no podemos dejar de hablar de Moro, Osvaldo. No, tal cual. Cuando hablamos de Lula, hablamos de Moro. Vamos a recordar lo que decía No Moro. porque sean amigos, no, Ramiro. No, exactamente. Vamos a recordar un audio que pusimos hace 2 programas atrás, cuando Moro se refería a Lula como parte del pasado. A ver, Osvaldo. Hoy vas a entrar en mi pasado.
amaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Del expresidente Lula, no me gusta hablar mucho. Sinceramente forma parte de mi pasado y creo que del pasado del país. Sergio Moro. Mentime que me gusta, yo hago que te creo. Mentime que me gusta, ya te conocen los perros. Mentime que me gusta. Bueno, eso decía Moro hace 2 semanas atrás, Osvaldo, y después ha vuelto, digamos, sobre sus propios pasos y se ha desdicho. Una semana después ha dicho que en realidad la Suprema Corte de Justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, tenía mucha culpa en que Lula esté libre y que eso era una afrenta a la democracia, alguna cosa por el estilo. O sea que se ve que no es parte del pasado, como él dice. Y la semana pasada se hizo una encuesta de opinión, la hizo el Instituto Datafolia, cuyos resultados dicen que el 50% de los brasileros tienen una percepción de que la corrupción no ha mejorado nada con el gobierno de Bolsonaro y que tampoco va a mejorar. ¿Y qué es lo que ha hecho Moro, que es el ministro de Justicia y de Seguridad? Le ha echado la culpa al Supremo Tribunal Federal porque entendió que Lula tenía que estar libre hasta que mientras tuviera recursos, ¿no? Como manda la Constitución. Sí. O sea, el problema de la percepción de la gente es Lula libre, ¿viste? Es un Moro legítimo, ¿no? Exactamente. Entonces eso de que forma parte del pasado, ¿viste? No forma parte de un presente que marca la pauta política en Brasil, Osvaldo. Sí, y quiero suponer que también deben tener algún dato de las elecciones que vos dijiste que van a ser en las comunas, en las municipalidades en Brasil, ¿no? Porque esa puede ser una situación a entender, porque podría ser considerar como es en la Argentina, que sería el termómetro de la situación política en el país. Va a ser una elección que realmente va a dividir un poco las aguas y vamos a ver si realmente el Partido de los Trabajadores como columna vertebral de la oposición consiga hacer un frente realmente de oposición a Bolsonaro o si, como muchas personas temen, Bolsonaro va a seguir gobernando libremente hasta el 2022. O sea, hasta ahora no se ha podido articular ese frente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es realmente muy necesario que ocurra, Osvaldo, porque la situación de Brasil no está para nada fácil. Te propongo que escuchemos una canción y después seguimos, Vamos. Osvaldo. Bueno, ¿qué podemos escuchar? A ver, vamos a escuchar Los Redondos, Osvaldo. Vamos. Bueno, ¿qué escuchamos? La vaca cubana. La vaca cubana.
vaca cubana. Bueno, Osvaldo, seguimos entonces con el programa y como habíamos adelantado antes de escuchar la canción, la situación acá no está para nada fácil y vamos a decir una noticia que podemos considerar una noticia de terror. Si bien nosotros no tenemos en Brasil los números alarmantes de homicidio a los líderes sociales que hay en Colombia, principalmente en la región del Cauca, el asesinato de líderes indígenas preocupa muchísimo, Osvaldo, preocupa muchísimo. Lo que fue el 2019, que ya se nos está terminando, ¿no? Ha sido el año más violento en los últimos 11 años. Esto es lo que apunta la Comisión Pastoral de la Tierra. Y estamos tomando noticias del diario Globo, Osvaldo. O sea que indudablemente totalmente alejado de poder ser un diario a favor del Partido de los Trabajadores, ¿no? Fueron 7 los líderes indígenas que mataron, Osvaldo. Y acá, en este año, que no son pocos. No, porque tampoco no estamos hablando indígenas que son varios millones, sino de líderes indígenas que cuántos podrá haber, tampoco son tantos. O sea, 7 es un número muy importante, ¿no? Y que me imagino que ese número debe conllevar también un montón de indígenas que han muerto también en situaciones confusas. Vamos a ser justos, esta situación no es de Bolsonaro, no es de ahora. Esto ya viene desde el 2016, Osvaldo, donde viene quitándose a los organismos de defensa de los derechos de los indios todo tipo de presupuesto. Hay, digamos, un ninguneo de estos organismos y ahora llegamos al ápice, ¿no? Digamos, llegamos al punto culminante con Bolsonaro, porque también Bolsonaro habilita esto. Muchas veces, ¿quiénes son los que matan estos líderes indígenas? Eso es una cuestión que es muy interesante. Los propios terratenientes que quieren quedarse con las tierras, también son las personas los que están talando los bosques en la Amazonia de forma ilegal, son los que andan buscando piedras preciosas en la Amazonia en territorio indígena. Entonces, mientras no vayan presos, hasta que no se pune ejemplarmente, no solamente a los ejecutores, como también a los que mandaron, a los mandantes de estos crímenes, esto va a seguir haciendo. Y si nosotros tenemos a esto como telón de fondo el discurso de un presidente un discurso antiindigenista que dice que no les va a dar ni un centímetro más de tierra de los que les pertenece y que por la Constitución de 1988 deberían darle, bueno, creo que tenemos un panorama bastante oscuro, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, un caldo de cultivo para una situación que podrá ir empeorando, parecería, porque, o sea, en ningún momento se ve a Bolsonaro que cambie política que planteó desde el inicio, ¿no? Inclusive parecería que se va empeorando la situación. Y lo que hace él es defenderse polemizando. Entonces cuando dijo, por ejemplo, que el cacique Raoni, que es toda una figura internacional conocida en el mundo entero, defendiendo la cuestión de la Amazonia, bueno, que era un charlatán, que no representaba a los indios. O sea, en lugar de ver cuál es verdaderamente el problema, como un buen gobernante que gobierna para todo el mundo, y tratar de resolver las cosas, ¿qué es lo que hace? Crea polémicas, dimes y diretes, ataques individuales, con argumentos ad hominem, para no responsabilizarse. O sea, digamos, un poco Bolsonaro en su estado puro, ¿no, Osvaldo? Sí, también podríamos pensar que acá durante 4 años se llevó adelante la misma política, si bien no centralizándose siempre en el ataque al indígena, o sí, porque no nos olvidemos de lo que le pasó a Santiago Maldonado en el sur, y todo el tema con los mapuches. A Nahuel, o sea, realmente, o sea, también y se centralizaba según la ministra de Seguridad, que por suerte en nuestro caso era solamente ministra de Seguridad y no de Justicia como en Brasil, como en Moro, que es Seguridad y Justicia. Patricia Bullrich, que decía que había como un acuerdo entre ya ni me acuerdo los términos que utilizaba. Mapuche, los iraníes. Sí, Mapuche, iraníes, los venezolanos. Y los comandos entrenados en Cuba. Y que eran los que estaban y tenían grandes armas, que por supuesto que no tenían nada. O sea, tenían, es el germen de la misma política. Acá en la Argentina, como también pasó con algunos organismos de protección de la mujer que acusaban a quienes lo dirigían de situaciones para sacar el foco de que el problema real era la situación de violencia sobre las mujeres y no sobre los dirigentes, ¿no? Creo que esa política
a veces uno le da que pensar que dos gobiernos tengan la misma visión de las cosas. Sí, es verdad. Bueno, Sergio Moro anunció que iba a mandar la Fuerza Nacional para la región. La Fuerza Nacional es una fuerza operativa especial que se envía cuando hay lo que se llama la necesidad de la pacificación de algún lugar. Pero los organismos lo ven con desconfianza, porque el gobierno de alguna manera ahora, ante la repercusión internacional, intenta mostrar alguna importancia, alguna necesidad de resolver esta situación. Sin embargo, esto parece extremadamente falso cuando del otro lado se implementen medidas contrarias. Por ejemplo, liberar las armas para todo el mundo. Y la política del apoyo irrestricto al agronegocio, ¿no? Donde tantos pesticidas y agrotóxicos han sido, digamos, sacados de la lista de prohibidos en todos estos tiempos. La Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, por ejemplo, sustituyó a antropólogos de una experiencia técnica con grupos de trabajo que habían sido creados durante muchos años, ¿no? Y lo sustituyó por gente que no tenía competencia para el trabajo. Ahora, claro, ahora mandamos la Fuerza Nacional para decir que hacemos algo, pero mientras tanto, lo que era de la base, de la estructura de la protección a los indios, se destruyó todo. Buscan persuadirme ante el atajo embriagador. Ojo que ando mal aconsejado, aunque me corralen como un perdedor y no haya camino que pueda seguir. No temo al destino porque estoy apurado. Y evidentemente hubo un cambio en el modo de la siembra y eso porque Brasil pasó a ser el primer productor de soja del mundo, superando a Estados Unidos, lo que evidencia que esa política actual de permitir agroquímicos se libere, está teniendo su resultado, ¿no? O sea, se piensa en el ahora y no en los daños ecológicos que produce la aplicación indiscriminada de estos agroquímicos que en países europeos todavía siguen prohibidos. Sí, exactamente. Lo que pasa es que también se están cerrando algunos mercados, Osvaldo, porque hay gente que no quiere comprar más soja transgénica ni con tantos agrotóxicos. O sea, el mercado también, principalmente el mercado europeo, también es un poco exigente en cuanto a eso y ojalá que sea así para que se pueda revertir esta política. Argentina tampoco se queda atrás, pero Brasil es el país que más agroquímicos utiliza. Sí, que no era así, o sea, porque Argentina siempre ha sido el que más utilizaba y en los últimos tiempos Brasil lo supera. Lo que vos decís, tenés razón, porque la mayoría de los compradores europeos para los grandes supermercados europeos exigen un certificado de que no es transgénico lo que está vendiendo o que su origen no se le aplica a agroquímicos, ¿no? Si bien, vamos a ser realistas, Ramiro, los mismos que compran de Europa, acá la producen y se la venden a otros países, ¿no? Los mismos franceses, españoles, ingleses o alemanes tienen grandes explotaciones acá y utilizan lo mismo, pero la venden en Europa, la venden en otros lugares porque lo que más les interesa es el beneficio económico. Muchas veces suelen hablar para adentro y no hablan para afuera. Hiciste acordar que, por ejemplo, en Brasil hay muchos fondos de pensión de profesores universitarios americanos y todo lo demás que tienen la plata puesta en la tierra del agronegocio en Brasil. O sea... Sí, super. Hay ese doble discurso, esa doble vara que nosotros quedamos a veces medios como que nos dicen hagan una cosa acá, ellos vienen y hacen otra. Pero mientras es para beneficio de ellos. ¿Cuánto de eso la población en Brasil está cada vez peor? La carne siguió aumentando, ahora ya se prevé una Navidad sin carne porque la gente más pobre no puede comprarla y Bolsonaro dice que eso está muy bien que eso pase porque significa que le vendemos más cosas a la China. O sea, el hecho de venderle carne a la China y no consumirla en Brasil, eso está muy, pero muy bien. ¿Y el dólar cómo anda? Y el dólar subió de nuevo, otra vez subió de nuevo, no para de subir porque hay incertidumbres bastante grandes. El mercado entiende por primera vez en mucho tiempo que la política ideológica tiene límites. La realidad es el límite. Entonces, por más que ellos bancaran a Paulo Guedes como ministro de Economía, este hombre no tiene salidas económicas ni respuestas económicas, solo tiene un discurso monocorde de privatizaciones, de apertura de mercado, que ya no resultaron en Argentina, y eso hace con que la economía no funcione. Nosotros habíamos hablado la vez pasada, hace unos 3 programas atrás, de que el Producto Bruto Interno iba a crecer poco.
Y de pronto nos aparece una noticia de que en octubre creció el 0,6% y que eso podía llegar a superar el 1,2%. Dijimos, opa, nos equivocamos. Sí. No nos equivocamos. No nos equivocamos. Están haciendo manganetas contables que fueron denunciadas, si no me equivoco, por el Financial Times. Podemos decir que nada populista. Provocó un escándalo bastante grande porque maquillaron los datos para que les diera la mejora. Exactamente, o sea que la cosa no mejora. Ramiro, no te quiero que te amargues porque ya vas a volver a Brasil, no sé si, pero me hace acordar lo que pasaba en Argentina hasta hace unos días, ¿no? El aumento de la carne, el aumento del dólar descontrolado. Bueno, ya no es un problema el riesgo país hoy por hoy en Brasil, acá sí lo era y lo sigue siendo, ¿no? El dólar aumentaba, con las mismas políticas, tiene las mismas consecuencias en los dos países, ¿no? Las políticas neoliberales, estas que están hechas como una entelequia, que diríamos, porque en realidad no está sustentada más que en disfrazar datos para poder demostrar que está funcionando, seguramente van a tener consecuencias similares. Una cosa que es interesantísima de lo que estás diciendo, Osvaldo, lo voy a atar de la siguiente manera. Según los datos oficiales, la carne aumentó nada más que el 8,1%. Según los datos reales, aumentó el 50%. ¿Y cómo puede ser Entonces, están maquillando los números de una forma. Tenemos un dato, por ejemplo, que salió en la revista Brasil de Fácil, ahí se venden broche de carne. ¿Viste? ¿Qué es lo popular? Parrillita chiquitita. Sí, te hacen los brochecitos de carne, ¿viste? Los pinchos, dirían en España, ¿no? Sí. El hombre dice, antes compraba el kilo de carne a 17 y ahora lo compro a 35. Sí, o sea, el 8% no. Sí, y en el último mes la clientela me cayó el 30%. O sea, no es solamente que sube la carne porque les exportamos a los chinos, también es que también no circula la economía real que es esta de esta gente, que es la subsistencia para esto, que y mientras los números oficiales te dicen que sube el 8,1, ¿viste? Pero vos vas a la carnicería y le pagas el doble. Sí, no. Es real y me hace acordar el Alto Guiso, no sé si habíamos hablado de algún programa de Alto Guiso. No, pero está buena esa. Es el que, bueno, va a ser un recuento que pasó acá en la Argentina. Iban a la cancha uno de estos programas deportivos que siguen las tribunas, qué sé yo, que importa más la hinchada, diríamos, que torcida en Brasil y de otras maneras que se suele decir en Sudamérica, ¿no? Importaba más lo que pasaba afuera que adentro y decían que una hamburguesa valía... Creo que 6 pesos. No, 12 o 15, 12 o 15 pesos. Y le dijeron, ¿vos a comprar? No, dice, con eso, ¿sabes qué alto guiso me hago? Y lo buscaron y lo encontraron. Y 4 años después, la misma patio hamburguesa estaba 75 o 105 pesos. O sea, había aumentado varias veces más de lo que dicen los medios que aumentó el valor de la carne en la Argentina. Evidentemente, el mismo sistema es aplicable a todos los países, ¿no? Y aparte de una cuestión que es básica, Osvaldo, y con esto ya podemos pasar a una canción. Si el dólar costaba 2,20, 2 reales con 20, y ahora cuesta 4 reales con 20, quiere decir que al productor le conviene más venderlo afuera y recibir 4,20 y no venderlo acá adentro que lo vende en el mercado interno en moneda nacional, ¿no es verdad? Sí. En valores, así, en modeladura, ¿no? En moneda dura. Claro, sí. Esa es la verdad. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Osvaldo. Bueno. ¿Qué te parece si escuchamos a Caramelo Santo y el tema Luna Loca? Hacía mucho que no escuchamos a Caramelo Santo, así que... Bueno, Luna loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó y al llegar a ese lugar danos balas de nuevo. Luna loca, embriaganos el camino amigo que empezó y al llegar a ese lugar danos balas de nuevo. Todavía brillan tiros, calaveras, sueño, grito de la despedida eterna tan bonita que me dieras, mamita amor, la noche elegida. Aprendimos con los años caminar en lo sagrado, la esperanza mueve piedras, no volver a dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño. Luna loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó y al llegar a ese lugar
Bueno, Osvaldo, después de haber escuchado el tema, vamos a ir hablando de Brasil, pero ya con un pie en Argentina. ¿Por qué? Porque viste que Jair Mesías Bolsonaro, de alguna manera, quiso hacerle la campaña a Mauricio Macri en varias oportunidades, tanto en las PASO como en las generales. Hasta llegó a cometer lo que muchos decían, era una imprudencia, ¿no? Meterse en la política interna de un Estado, ¿no? Sí, no, y tampoco lo ayudó mucho, es decir, de todas maneras, ¿no? O sea, sí. A veces hay ayudas que es peor no tenerlas, pero sí es cierto, varias veces habló de la política acá en la Argentina, que incluía su crítica a Alberto Fernández, ¿no? Y yo te diría más, Osvaldo, más que Alberto Fernández, y conociendo un poco la personalidad de Bolsonaro, era Cristina Kirchner. Sí, no, indudable. E inclusive se metió no solo con Cristina, y creo que también con Estanislao, con el hijo, o sea, siempre que es más propio de su posición, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahora, digamos, después de todas las críticas que ha hecho, inclusive hasta un día antes de la asunción de Alberto Fernández, parece que intenta hacer las paces con el gobierno argentino y dijo que si Alberto Fernández quiere visitarnos, estoy a disposición, está invitado. Si quiere visitar a Brasil, será motivo de satisfacción. Y también, como solemos decir en Argentina, se reculó en chancletas el día anterior a la propia elección. Aparentemente su cambio de percepción sobre la situación en Argentina se produjo el lunes, ya que después de decir que no enviaba a nadie a la asunción, que él no iba a venir y que no enviaba a nadie a la asunción del nuevo presidente, vino el vicepresidente, que parece que puso un poco de cordura, ¿no? Parece que ha tenido varias participaciones en la política exterior brasileña, según versiones que llegan acá. En realidad, Osvaldo, nosotros lo dijimos en el programa anterior, pero lo vamos a repetir ahora. Argentina es el principal socio comercial de Brasil. No en materia, en volumen es el tercero, pero es el primero en materia manufacturera. Sí. ¿Cómo va a mantener la industria si no le Sí, se pelea con Argentina. Claro, o sea, es un papel estratégico, o sea que me parece que no está mal lo que hace Bolsonaro, hay que darle tiempo a veces, porque de alguna manera Brasil y Argentina son el centro del Mercosur, ¿vale? O sea, eso Uruguay y Paraguay sí tienen su peso específico también, ¿no? Pero bueno, las dos economías más grandes son la de Argentina y la de Brasil, y están interdependientes en muchos aspectos que no nos podemos dar, digamos, el lujo de pelearnos por sonceras, digamos, ¿no? Sí, por cosas nimias. Y yo te diré un poco más, por encima del Mercosur me da la impresión que esta unión aduanera que quiere ser el Mercosur, lo que quiso ser en su época, es más importante que las demás economías sudamericanas, contando Chile, contando Colombia y contando, bueno, una situación muy complicada en Venezuela, ¿no? Al igual que en otros países, pero bueno, es la economía más importante y son las dos economías parecerían más desarrolladas y menos dependientes de la economía primaria. Si bien se ha primarizado bastante la economía en la Argentina en los últimos tiempos, como también hablamos varias veces, y en Brasil también se produjo una primarización de la economía, pero siguen siendo como economías con más integración. Estoy apurado. Y hablando de Argentina, Osvaldo, ¿cómo está la Argentina? Un desastre, ¿no? La Argentina no, está muy bien, está espectacular. No, hay muchas. Este último presidente asumió el día martes. Esto lo estamos grabando el domingo, ¿no? Y entre el viernes y el sábado se tomaron una serie de medidas que lo que buscan es, por lo menos, encaminar la situación por un tiempo para después poder tomar medidas más de fondo, parecería. Tendríamos, por ejemplo, se declaró la emergencia ocupacional, lo que deviene por 180 días, en el caso que haya un despido sin causa, que se duplica la indemnización por 180 días.
una medida que ya se había tomado en el 2002, cuando fue la terrible crisis que empezó en diciembre del 2001, donde no se impedían los despidos, se puede seguir despidiendo en el régimen argentino, no está prohibido despedir, se puede despedir siempre en cualquier circunstancia. Lo único que cambia es la indemnización, aumenta o disminuye de acuerdo a alguna situación, a alguna variable. Si despide una mujer embarazada, una mujer porque se casó en un periodo o que ha tenido un bebé, duplica las indemnizaciones, o se despide un dirigente gremial, acá se puede despedir a todos. Bueno, en este caso, lo que se establece por 180 días es la doble indemnización, que ya se practicó en el 2002, reitero, y que tuvo sus consecuencias buenas. Seguramente, Ramiro, esta medida no va a ser para siempre, es una medida coyuntural, hasta que otras medidas empiecen a funcionar, y después, cuando la economía empiece a moverse a mayor ritmo y con mayores beneficios para la gente, cuando baje la inflación, esta situación de doble indemnización se va a ir reduciendo como fue en el 2002 o terminará. Eso sí no lo podemos saber, porque el 2002 fue progresiva, primero fue doble, después fue al 80, después fue al 50, hasta que cuando se redujo la desocupación a menos del 10%, ahí ya desapareció la medida, ¿no? Esa es una de las medidas que se planteó. Y con relación a esa medida, Osvaldo, yo quería decir apenas una cosa. En los 4 años del gobierno de Macri, la desocupación, el desempleo o el paro, como se dice en España, casi se duplicó. Y principalmente en los más jóvenes, Osvaldo. Y entre las mujeres. Los jóvenes superan el 18% de desocupados. Y las mujeres jóvenes, el 23% está desocupado. La inflación, la desocupación ha llegado al 10,6%. O sea, partimos de una base, un piso, Osvaldo, de 5,6% en el 2015. Sí. Era una situación, no era la ideal, pero no estaba tan mal y estaba decreciendo y se había empezado a revertir muy lentamente, eso es verdad, pero se había empezado a revertir un gran problema que tiene la Argentina, que es la contratación informal, claro, es el trabajo informal. Por eso te quería decir, cuando dijiste 10,6 de desocupación, estás hablando de aquel que está desocupado, porque después está aquel que está subocupado o que está no registrado, que hace que los valores sean mucho más altos, ¿no? O sea, por eso en sí, si decimos, peor, los que para las nuevas maneras de medición, que ya le vamos a hablar en otro programa, Ramiro, las maneras de medición que estableció el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el chico que está estudiando y con su moto va a uno de estos servicios de delivery, sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de salario familiar, sin ningún tipo de protección, de jubilación, de obra social, lo toma como ocupado, que en realidad no es ocupado, es una subocupación que por un momento podría servir, pero no puede ser en el tiempo, extenderse en el tiempo. Por eso los valores en realidad, ese 10,6, te diría que es mentiroso. Además, a vos que sos más especialista en derecho laboral, yo ahí toco un poco más de oído, pero me parece que yo también, que no entran en las estadísticas aquellos trabajadores que ya se han resignado y no buscan más empleo. Sí. Que ya están, digamos, deprimidos y se quedan en casa porque saben que no lo van a encontrar, y como no están buscando, me parece que no entran y pasa mucho en los jóvenes, eso que vos decías, esos valores que aparte que son las poblaciones que más sufren la desocupación, son los que más sufren la idea, ¿para qué voy a buscar si no encuentro? Y vos sabés que también son muy demonizados, porque también se escucha hablar mucho de la generación Nini, que ni estudia ni trabaja. Entonces parece que fuera un mal propio de la adolescencia de esa generación, de que son todos unos vagos, de que son todos unos pelandrunes, unos perezosos, que no quieren salir a estudiar ni a... Y que claro que hay muchos que lo son. Sí. Pero también hay muchos que no lo hacen porque no tienen perspectiva. Sí. Porque no tienen perspectiva de futuro. ¿Para qué me voy a sacrificar si yo sé que no voy a conseguir nada porque este es un país que no tiene salvación? ¿No? Como se decía antiguamente, la única salida de Argentina era Ezeiza, ¿no? El aeropuerto internacional. ¿no? O sea, tal cual. Sí, y se sigue manteniendo esa situación, y son aquellos los que no se tienen en cuenta, que no forman parte de los datos estadísticos. Bueno, vamos a escuchar algo de música, después seguimos hablando de Argentina y del nuevo gobierno. ¿Qué escuchamos, Osvaldo? ¿Qué
¿Querés que escuchemos al Rock de los Fachos? Fin de fiesta. Ya que estuvimos hablando del gobierno anterior, vamos a ver una visión de este grupo sobre el fin de fiesta. Ya se terminó, se va la buena gente, ya sé, la que se nos va a venir. Vuelve el choripán, micros en las plazas, con la mía se van a divertir. Pero está guardada en mi memoria, esa foto no quiero borrar. Yo quiero volver a revivir la foto del balcón. Se acabó, ya renunció Lilita, nace el tan temido, ya se va. Si gobierna él, si gobierna la yegua, yo siempre tuve que laburar. Nosotros ya pensamos en la vuelta, lo mejor de golpe va a llegar. Ya se terminó, se va la buena gente, ya sé, la que se nos va a venir. Vuelve el choripán, micros en las plazas, con la mía se van a divertir. Pero está guardada en mi memoria, esa foto no quiero borrar. Blanca, hermosa, pura. Ya se acabó, ya renunció Lilith. Nace el tan temido, ya se va. Si gobierna él, si gobierna la yegua, yo siempre tuve que laburar. Nosotros ya pensamos en la vuelta, lo mejor de golpe va a llegar. Ya se terminó, se va la buena gente, ya sé, la que se nos va a venir. Vuelve el choripán, micros en las plazas, con la mía se van a divertir. Es solo un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. No voy a perseguir a quien piense distinto. Gracias, 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 gracias. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No vas a perder nada de lo que ya tenés. Cambiamos futuro por pasado. Si se puede, si se puede. Bueno, Osvaldo, después de escucharlos entonces a estos chicos de El Rock de los Fachos. Seguimos hablando de Argentina y de la herencia que ha dejado Macri, principalmente en materia de la inflación, que fue uno de las grandes promesas de campaña que él no pudo cumplir, ¿no es verdad, Osvaldo? Que sus palabras fueron que la inflación es de lo más bajo, de lo más difícil de bajar, ¿no? Era lo más... Él utilizó un lenguaje un poquito más rebuscado. Pero... Sí, cuando él en la campaña electoral había dicho que todo el mundo podía bajar la inflación y él le iba a bajar porque era lo más fácil, después era lo más difícil, exactamente. Sí, bueno, después realmente pasaron cosas. Palos en la rueda. Palos en la rueda, sí. Y muchas otras dificultades, ¿no? ¿Qué ocurrió? Entonces salió la inflación del mes de noviembre, última inflación, digamos, del gobierno de Macri. Y bueno, los datos fueron bastante duros, ¿no? 4,3% y medido interanualmente
llega al 52,1, o sea, de noviembre del 2018 a noviembre del 2019, 52,1, Osvaldo. Y en diciembre, tradicionalmente en la Argentina, es un mes que la inflación se calienta un poco, o sea, históricamente es así, ¿no? Así que tampoco se sabe, cuando se tenga el dato de diciembre se va a saber lo que fue de punta a punta el 2019. Por lo menos el gobierno actual está buscando una salida que implica la recomposición del salario, la recomposición de las jubilaciones, de la AUH, que es la asignación universal por hijo, buscando paliar un poco esta inflación y que la misma no se traslade a los precios con otros mecanismos que se están utilizando, ¿no? Pero creo que el aumento de salarios, de jubilaciones y AUH, y bien por decreto, creo que son una manera importante de poder hacer que se mitigue la inflación. Sí, aparte de inyectar un poco más de dinero en la economía, y también creo que va a haber que negociar un poco con algunos sectores formadores de precio, que ya se está haciendo y ya se están elaborando algunas políticas, porque muchas cosas básicas subieron más que la inflación, Osvaldo. Si bien decíamos nosotros que la inflación de noviembre fue la del 4,3%, la salud subió el 6,3%. Sí. ¿Por qué subió más que la inflación? Las comunicaciones subieron el 7,4%. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas del 5,3%. O sea, lo que la gente consume, digamos, teléfonos celulares, hospitales y comida, sube más que la inflación. O sea que acaba pesando mucho más en el bolsillo. Sí, los medicamentos realmente, el costo de la medicina en la Argentina se está haciendo prohibitivo para la población más castigada, ¿no? Realmente cualquier medicamento aumenta muy por encima de la inflación, cualquier costo médico. Eso no se ve en las estadísticas y creo que influye muchísimo en el bolsillo de la gente. Sí. Es otra de las medidas que ha tomado el gobierno entrante, que está trabajando con bastante ahínco. Y también hubo un aumento en las retenciones, ¿no? Porque el gobierno necesita caja urgentemente, Osvaldo. Sí, y en realidad yo te diría que si bien el aumento nominalmente se aumentaron las retenciones, pero en realidad es un poco la vuelta al régimen de retenciones que había cuando el gobierno anterior estableció un monto fijo sobre cada dólar exportado. Cuando el dólar estaba a 36 pesos, se estableció 4 pesos sobre cada dólar exportado. Y ahora el dólar no está más 36 pesos, ¿no? O sea que está muy cerca. En ese momento creo que las retenciones redondaban algo así cerca del 28% y ahora quedarían en el 30%. En realidad es más o menos el mismo valor que tenía. No parece ser un aumento real, si bien nominalmente es mayor, no creo que realmente sea así. Eso es por lo menos lo que estaban diciendo los economistas. Sí, y vos sabés que yo se me había pasado que nosotros estamos hablando de Alberto Fernández, pero claro que nosotros no podemos dejar de hablar también de la principal provincia argentina, ¿no? Que tiene un tercio de la población, que es la provincia de Buenos Aires, que también asumió Axel Kicillof, que fue el último ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, ahora es el gobernador. Y una de las primeras medidas que tuvo Osvaldo fue dejar sin efecto los aumentos de las tarifas públicas que había dejado María Eugenia Vidal, que era la antecesora, Osvaldo. Y me parece que justamente pensando en el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, porque en la búsqueda de abandonar esa dolarización de las tarifas que no benefician a nadie y que realmente con un cambio del valor del dólar como hubo este último año, convertía los servicios públicos en servicios para privilegiados, ¿no? Para el sector más beneficiado por la sociedad. La gente ya dejó de usar gas, dejó de usar la corriente a su mínima expresión. Realmente creo que era necesario y la medida que tomó el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires creo que ayuda a mitigar todas estas circunstancias, ¿no? Que yo
estoy pensando ahora en Brasil, Osvaldo, discúlpame, pero vos sabés que crecieron en Brasil muchísimo los accidentes de quemados, porque la gente al no poder comprar las garrafas de gas, las bombonas de gas, como se dice en muchos otros lugares, empezó a cocinar de nuevo con leña y con carbón. Y eso ha generado muchos accidentes domésticos, muchos niños quemados, y eso es un dato realmente de un país que está en un subdesarrollo extremo. Y me parece que en Argentina también ocurrió algo parecido, ¿no? Sí. Durante el invierno, sobre todo, si que acá el invierno es bastante más crudo que en Brasil, hace que la gente se calefaccionara con el viejo brasero. Claro, es verdad. Y eso hace que el aumento del fuego consume el oxígeno. Y hubo mucha gente que tuvo muchos problemas. Sí, intoxicaciones. Intoxicaciones o muerte por asfixia, ¿no? Porque consume el oxígeno. Se estaba viendo esa situación y se estaba agravando. Y eso, cuando se habla de la mejora del nivel de vida, cuando se habla de la mejora sociales, cuando la gente sale de la pobreza, es una cuestión que sí o sí debe tenerse en cuenta. Si eso aumenta, la pobreza indudablemente está aumentando, porque no es solo por ingreso que se mide ser pobre o no, sino por acceso a los servicios públicos para todos. Eso es lo que dijo el INDEC de Mauricio Macri, donde ellos supuestamente querían colocar algunos elementos que no habían hecho, como por ejemplo rutas planificadas, digamos, que no estaban bien pesadas. Pero eso supuestamente les bajaba el nivel de vida de las personas. Bueno, hay que verlo en la realidad, ¿no? Nosotros lo tomamos jocosamente, pero bueno, fue de alguna manera, mucha gente la han convencido, ha sido con aquel discurso, ¿no? De la gobernadora Vidal diciendo, ahora pueden usar zapatillas blancas porque tienen asfalto, y el asfalto no fue tanto. O Macri mostrando así, esto es asfalto, no es mentira, no es zaraza, ¿viste? O no se inunda más, no se inunda más. Entonces, todas esas metáforas propagandísticas, así, digamos, esos eslogans baratos que no se cumplían y que creo que después del no se inunda más pasó menos un mes una gran inundación. Pero fue en La Matanza, que La Matanza era un partido que no estaba gobernado por el gobierno del gobierno nacional ni la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces ese fue el argumento que usaron, porque fue un Estado, sin pensar que como son obras nacionales, que lo tiene que hacer es el gobierno nacional y el gobierno provincial. No son tareas de las comunas hacer ese tipo de tareas. Pero bueno, mucha gente compró ese discurso y se vio el mismo discurso como se fue endureciendo en la gente, que ese 40% o ese 30% que escribía el nuevo gobierno, cómo endureció ese discurso de odio, ¿no? Sí, eso es verdad, por lo cual decimos que el gobierno de Alberto Fernández ha comenzado, tiene menos de una semana, parece que ha comenzado bien, con algunas medidas que van a paliar un poco la situación crítica de la gente, ¿no? El martes inclusive se va a intentar sacar una ley de emergencia económica. Se va a empezar a cumplir la emergencia alimentaria que salió por ley del Congreso en el gobierno de Macri hace 4 meses, ¿no? Creo que fue en agosto, si no me equivoco, en agosto o en septiembre, fue después de las PASO. Sí. Y no se cumplió, porque de esa ley de emergencia alimentaria significaba que muchas partidas presupuestarias que estaban para otros fines debían de ser destinadas para los fines alimentarios, y Macri pasó creo que 4 o 5 meses más sin hacer absolutamente nada. Ahora ya se va a empezar a hacer, se van a empezar a reorganizar esas partidas presupuestarias para que la gente en Argentina vea si puede tener un poco menos de hambre del que ya tenía. Una situación bastante complicada. No va a ser un gobierno para nada fácil, es un gobierno de reconstrucción. No hay lugares para ufanismos ni para falsas expectativas. Si bien algunos datos parece que intentan ver una situación mejor, o sea, el dólar si bien no ha bajado extraordinariamente, pero en los días hábiles que hubo, en estos del martes al viernes, se apreció una baja del dólar, una baja del riesgo país, las tasas han tenido se han achicado un poco. O sea, creo que hay algunos datos que están siendo optimistas. Hay que ver después cómo se va desarrollando, porque no fue magia, no es magia, ¿no? Para poder hacer las cosas, si no sería muy fácil poner una disposición que baja el dólar y el dólar baja, y no, eso no es así. Tiene que haber la confianza del mercado. Sí, efectivamente. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí entonces.
Bueno, Ramiro, desde Argentina podemos decir que está saliendo el programa. Y es la primera vez que hacemos el programa en vivo nosotros dos, Sí, ¿no? sí, presencial. Cara a cara. Siempre salía, seguramente no se va a notar, ¿no? Pero bueno, a veces es un poco más fácil de hacerlo. Pero, ¿dónde nos pueden escuchar, Ramiro? Bien, nos pueden escuchar entonces en las radios Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net, y también nos pueden escuchar en Radio CUT. Y en iVoox también nos pueden. En iVoox, en iTunes. Ajá. Este programa, tanto como los anteriores. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y también en nuestra página www.cafemercosur.com. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro, un abrazo.